Un gusto saludarlos, amigos. Diría un poco con el pie en el estribo. Esta audición saldrá cuando marchamos rumbo a un rinconcito lejano y olvidado de la frontera ya en Cerro Largo, una zona eminentemente arrocera, y vamos rumbo a un auto que se organizó en una donación que recibió creo que la Iglesia Católica, y tuvo el buen tino de instrumentar un auto, ayudar al surgimiento de un auto en esa zona tan a veces alejada de los medios urbanos, pero donde quedan uruguayos que sueñan, que trabajan, que tienen niños. Y es bueno gastar un poco de tiempo, tener en la cara el aire del campo, la peripecia del mundo del arroz, de la ganadería, de las peonadas rurales que rugen en sus motitos. Les ha quedado del ayer la costumbre de poner el caballo a la sombra, y ahora ponen la motito a la sombra, porque en estos años adultamente, así como los bolsillos se llenaron de celulares, buena parte de las peonadas rurales se llenaron de motitos y han estirado su libertad y su tiempo. El mundo se multiplica y uno se pregunta por qué una de las cosas que más se ha transformado abruptamente en estos años es el interior. Y yo sé que hay gente, los que nunca pasaron hambre, aquellos que tuvieron la suerte de contar con una vida asegurada desde que nacieron, y no tengo nada que reprocharles. Los que jamás sintieron la falta de los más mínimos recursos para enfrentar la vida. Los que, por esa característica del hombre, animal capaz de tropezar varias veces con la misma piedra, se han olvidado rápidamente de aquel Uruguay que emigraba en masa, que se iba como huyendo del país, que olvidaron la cruda crisis bancaria, consecuencia de un proceso imposible de sostener. Olvidaron la crisis feroz del endeudamiento, donde nuestra deuda exterior y el PBI eran prácticamente lo mismo. Se olvidaron de aquella fenomenal desocupación, aquella exigencia de la gente, por favor, trabajo. Y cuando pedían trabajo ni hablaban de salario. Algo. Se olvidaron de los salarios miserables, de las pensiones de vergüenza, aquel quiebre sistemático de cientos de pequeñas empresas que desaparecían o pasaban a la informalidad para tratar de sobrevivir. Tuvimos
Fueron años donde hubo por encima de todas las cosas que priorizar que hubiera inversión y tragar saliva y dar seguridades y beneficios para que se radicaran inversiones, para que se pudiera generar trabajo. Y ese proceso, visto a la distancia, nos fue sacando del pozo en el marco de una coyuntura internacional especial. Pero si no hubiera habido la política de favorecer la inversión, el peso de esa circunstancia internacional hubiera sido muy otro. Porque el Uruguay renació, pero no por un regalo de los dioses. El Uruguay renació, pero no fue consecuencia del Espíritu Santo. No es así porque nada pasa en vano. Y pudimos renacer del dolor, porque hubo algunas prioridades. En primer término, crear condiciones que multiplicaran la pirámide del trabajo en forma interminable. Y particularmente el interior sintió muy fuerte ese llamado. Fue multiplicando y multiplicando los recursos a partir de la nada, a partir del endeudamiento, de la desazón, a partir de haber vivido uno de los periodos más negros y críticos, porque no fue el año 2002, fue más de una década, aquella consecuencia acumulada del atraso cambiario que fue despojando al Uruguay profundo. Y empezó a crecer la agricultura, sí, al compás de buenos precios internacionales. Se empezaron a multiplicar los hilos, el trabajo, la aparición de maquinaria de alta productividad, el salto tecnológico. En pocos años, la siembra directa se apropió del país y se fue extendiendo. El país se fue tapando de camiones y naturalmente los camiones destrozaban los caminos, pero mucho más destrozado estaba el Uruguay, no de los caminos, sino de las familias, porque no había tenido trabajo y estaba estancado. Todo ello permitió las circunstancias de que el Uruguay se pudiera acordar, porque hubo voluntad política, pero además había paño. Más claro, había ganancia en el interior rural profundo, y fue posible instrumentar las 8 horas para los peones rurales, para que no siguieran siendo los olvidados de la tierra los principales trabajadores, los que indirectamente inciden en las exportaciones en el Uruguay. La universidad fue desafiada, fue tironeada por el interior del país, que necesitaba y necesita crecientemente calificación superior para seguir en su avance de profundidad hacia la tecnología y hacia la mejora constante de la productividad. La energía eléctrica se fue metiendo por todos los rincones, al punto de no quedar una sola escuela sin energía eléctrica prácticamente, y fue recorriendo kilómetros y kilómetros
cayendo en rincones donde hacía 20, 30 años que se hacían gestiones para tener la energía eléctrica. Y el país se fue lentamente impresionando por las torres espectaculares y los molinos de viento que no son los del Quijote, son la historia de la energía de un viento que es viejo y sigue soplando y se transforma precisamente en energía para darle seguridad al futuro de las generaciones que van a venir. Los caminos se taparon de motitos, los caminos interiores. Les quedó a nuestros paisanos la costumbre de ponerlas heredada del caballo. Entraron los motitos a la sombra, en los boliches, en los rincones. En pocos años, por todas partes florecieron los celulares. Había una multiplicación de la matrícula laboral, de los que quieren aprender en UTO, y si más no creció, fue por imposibilidad en materia de infraestructura y hubo que improvisar salones, profesores, locales. La Universidad de la República se vio tironeada por dos cosas: por un interior que demandaba conocimientos superiores y un rector que está por irse, que tuvo la valentía y el coraje de interpretar la hora e hizo lo imposible para que la Universidad de la República se desparramara en diversos cursos por diversos lugares del país. Y apareció la UTEC, esperanza de futuro, largo camino para el interior tecnológico de Uruguay, que va camino de cambiar, aunque muchos no lo quieran ver. Nada de eso fue por generación espontánea ni por regalo de los dioses. No fue el capricho del Espíritu Santo, fue la consecuencia de políticas acumuladas que no podían ser perfectas porque perfectos no somos. No somos. Pero habíamos mascullado y aprendido en el dolor. Y en lugar de priorizar la especulación bancaria, que 1000 veces nos puso de rodillas en este país, priorizamos el mundo productivo, la inversión. Y tuvimos que dar facilidades a capital que viniera de afuera, porque había que tener coraje. La primera prioridad no es quien la hacía, sino generar trabajo. Solo con trabajo en abundancia nos podemos plantear otros escalones. Y el Uruguay suturó la brecha más dolorosa. Por eso, la caída de la pobreza matemática, la pobreza que se mide en el bolsillo, que no es igual a la caída de la pobreza intelectual, pero la notoria caída de esa pobreza, que de un 38 en 39 bajó a un 10,5, un 11, no fue regalo de los dioses, es consecuencia de una política acumulada que favoreció invertir, 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 invertir y cuidar el mundo del trabajo. Claro que solo esto no arregla todos los problemas de la sociedad, ni mucho menos un retraso de carácter histórico en muchos frentes. Muchos frentes. Yo creo que hay un símbolo en la Plaza Independencia. Ese símbolo era el esqueleto de lo que es hoy la
la torre de gobierno. Lo vi levantar cuando era muchacho. Me saqué una foto cuando tenía 17, 18 años y estaba el esqueleto parado ahí con la intención de que hicieran un palacio de justicia. Quedó abandonado por falta de recursos y se transformó en un monumento a la desidia. Yo me fui envejeciendo. De aquella foto que me saqué con un amigo, el Colorado Echagüe, éramos flaquitos, hasta un poco botijas pintunes. Nos fuimos transformando en unos viejos. Nos fuimos llenando de arruga y el esqueleto iba quedando cada vez más gris. Era el símbolo de la desidia. Allí, frente al monumento de Artigas, un símbolo del Uruguay dejado y olvidado, del Uruguay que se tomaba décadas y décadas y décadas, del Uruguay que no sabía a dónde iba. Y no llegaron los Reyes Magos, no. Llegó el intento y el sueño de un país productivo, y el país productivo fue, y lo tenés, y lo ves, y lo mascás, y si tenés el coraje sobre todo de andar por el interior, te rompe los ojos. Y cuando los camiones se apiñan en el puerto y estorban para pasar, y los urbanos reniegan, porque los camiones estorban, desde luego, no es posible explotar todo a la vez. No es posible remendar el mundo del trabajo, lograr la inversión, remendar la infraestructura, dar un salto en la enseñanza cuando te faltan profesores y calidad en los profesores, porque no es mandrake. Pero todo eso lo tenés que comparar con aquel país donde había gurises que comían pasto. Lo tenés que comparar con aquellos que hacían cola para sacar el pasaporte y rajarse. Y comparar con estos que han vuelto. ¿Alguien puede creer que eso fue regalo de los dioses o cayó del cielo? Naturalmente, hoy estamos en otra expectativa. Tal vez el hombre progresa porque nunca está conforme. Y eso es bueno. Y tenemos que ir a más y a muchísimo más. Y el país no debe de detenerse, ni debe de congelarse, ni debe vivir lambiéndose las heridas. Todos somos el país. Y lo tenemos que entender. Hay grandes desafíos por delante porque la humanidad va en otro camino. Se está creando un lenguaje universal. La digitación, el lenguaje digital, corre por toda la tierra. El mundo se estrecha. Pero parte de lo que hemos logrado es consecuencia de una tenaz también política internacional que no puede cambiar al mundo, pero ha peleado sordamente, sin hacer pamento por la inserción. ¿No te llama la atención que tuvimos 18 años para poder vender naranjas y limones en Estados Unidos? Y que estábamos desesperados por esto, porque es la muerte de Salto. Porque ahora, como ya no somos pobres, en el sentido tradicional, Europa nos va a medir dentro de poco con otro nivel, y ya será cada vez más difícil entrar en ese mercado. Y hay por lo menos 18.000 personas que dependen directamente de la naranja. Era de vida o muerte entrar en Estados Unidos, y lo logramos. Y lo que el Uruguay no había conseguido en 18 años lo consiguió. ¿Y por qué lo consiguió?
¿No te haces esa pregunta? ¿Por qué lo consiguió? ¿Y cómo consiguió? Sin hacer pamento, iba a conseguir la entrada de carne de oveja, y así sucesivamente. Y un Uruguay que le está vendiendo carne a 110 y pico de países y que tiene los precios más altos del mundo en términos promedio. Nunca pudimos vender más caro que Australia ni Nueva Zelanda, y ahora hace 4 o 5 años que estamos campeones. Precisamente en el mundo, y eso no fue regalo de los dioses, eso fue lucha, abrazo, partido por darle prestigio al Uruguay, por mantener cierta seriedad, por la inversión colosal que hizo este país en la trazabilidad, pero eso no cayó del cielo, fue humana decisión. Yo sé, lo sé perfectamente, que el hombre es un bicho que olvida con mucha facilidad de dónde viene. El hombre huye del dolor, no quiere mirar lo que pasó. Y está bien, porque eso es parte de la necesidad humana. Pero en el fondo estamos en contra de todas las formas artificiales de división entre los uruguayos. Convivir en una sociedad se llama respetar lo que es distinto y lo que piensa distinto. Lo que es ineludible que en una sociedad, mientras exista lo mío y lo tuyo en el mundo, existen clases sociales. Y por existir clases sociales existen maneras de mirar el mundo, mirar el reparto y mirar la vida. Y yo sé que los que nunca pasaron hambre, los que han tenido la vida asegurada, los que jamás sintieron el tironeo de la carencia de lo más elemental, no tienen la culpa de que la vida no les haya podido iluminar el corazón. Uno ve el dolor ajeno cuando ha vivido el dolor y tiene inevitablemente la memoria del dolor para poder ver el dolor de los demás. No hay universidad ni docencia que te capacite para esto. Está la mirada de la clase social en la que se nació y a la que se pertenece. Sobre todo cuando uno no tiene por qué huir de la clase social a la que pertenece, no solo por un nacimiento, sino a conciencia en la medida que lo ha ido desarrollando. Pero también hay que recordar esto. Los seres humanos tenemos dos fuerzas que nos rigen. No solo nos rige la economía y el deseo de mejora económica. Si cada uno de nosotros analiza su vida, verá que muchas veces las decisiones más importantes que tomó poco tienen que ver con la economía. Hay otras cosas. Hay sentido del honor. Hay sentido, aunque no nos demos cuenta,
de dos fuerzas fenomenales. El amor por un lado, que junto al odio son dos fuerzas fenomenales y tienen en común el hecho de ser ciegos. La gran diferencia del amor, que es creador, que empuja a pesar de todo a favor de la vida, y aunque a veces ciego y erra, por lo menos tiene como flecha, como sentido lo positivo. El odio también es ciego, pero cuando el odio nos conduce, nos ahoga, nos termina aplastando, nos envilece. Y por encima de todas las cosas, en el marco de una sociedad, hay que disparar el odio. Porque el odio es chuzo, es como la semilla chuza. Las cosas que no germinan, o que germinan para mal. Por eso, es bueno de vez en cuando mirar hacia atrás para mirar con fuerza hacia adelante. En un país que está abierto, que la mayor parte de los días del año es verde, que sonríe, que está allí, que espera de nosotros y espera con nosotros. Y por encima de todas las cosas, respetar el convivir y enfrentar la vida con bonomía, a favor de la creación, de la multiplicación, con fe, con esperanza, porque si pudimos salir de donde veníamos, en el estado que estábamos, donde medio Uruguay tendía a disparar, ¿cómo no va a ser posible seguir creciendo y multiplicando los panes, los pesos y los sueños?